Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que les va a volar la cabeza. ¿Han oído hablar de Can Yaman? Si son fanáticos de las telenovelas turcas o simplemente siguen las noticias de celebridades, es muy probable que sí. Pero lo que vamos a explorar hoy va más allá de su fama. Vamos a desentrañar el misterio de los desconocidos revelado en relación con él y créanme, hay sorpresas esperando. Así que prepárense para un viaje intrigante e informativo y espero, muy entretenido. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar solo de sus últimos proyectos o de sus aventuras románticas, aunque seguro que daremos algún que otro guiño. Lo que realmente nos trae hoy aquí es la intrigante conexión que se ha tejido a su alrededor, una conexión con lo desconocido, con sucesos que han generado especulaciones y teorías. ¿Qué hay detrás de la imagen pública de Can Yaman? ¿Existen aspectos de su vida o de su trayectoria que han permanecido en la sombra, rodeados de un halo de misterio? Eso es precisamente lo que vamos a intentar descifrar hoy. Vamos a adentrarnos en las aguas a veces turbias de las redes sociales, los foros de fans y las declaraciones que a veces parecen esconder más de lo que revelan. ¿Se trata de una estrategia de marketing de malentendidos, o hay algo más profundo, algo verdaderamente misterioso, que rodea a este fenómeno turco? A lo largo de los años, Can Yaman ha pasado de ser una estrella emergente en Turquía a convertirse en un icono global. Su éxito arrollador con series como Erkenci y Dolunay lo catapultó a la fama internacional, y pronto los paparazzi y los medios de comunicación empezaron a seguir cada uno de sus pasos. Pero con la fama, como bien sabemos, a menudo llegan las especulaciones. Y en el caso de Can Yaman, estas especulaciones han tomado rumbos bastante interesantes. Una de las áreas que más ha alimentado el misterio es su vida personal. A menudo los detalles de sus relaciones sentimentales se han convertido en el centro de atención, y no siempre de manera clara. Ha habido rumores desmentidos, reconciliaciones y apariciones públicas que han dejado más preguntas que respuestas. ¿Es esta opacidad deliberada, una forma de proteger su privacidad en un mundo mediático cada vez más invasivo? ¿O hay algo más, algo que se oculta tras las sonrisas y las apariciones públicas? A veces la forma en que estas informaciones salen a la luz, o la aparente falta de claridad en las declaraciones, genera esa sensación de que hay piezas del rompecabezas que no encajan. Pero el misterio no se limita solo a sus relaciones. También hay aspectos de su carrera y de su personalidad que han generado debate. Por ejemplo, algunos de sus proyectos internacionales, aquellos que parecían ser un gran salto para su carrera, a veces han tenido un aterrizaje complicado. Las expectativas eran altísimas, y cuando los resultados no alcanzaban esas cimas, surgieron preguntas. ¿Fue una cuestión de adaptación cultural, de decisiones de producción, o había factores más desconocidos en juego? Las teorías han volado, desde conflictos internos hasta planes que se desmoronaron antes de despegar. Y luego está la percepción pública de Can Yaman. Es un hombre con una personalidad muy marcada, carismático, seguro de sí mismo, y esto, para algunos, lo hace irresistiblemente atractivo. Para otros, sin embargo, esta misma seguridad puede ser interpretada de diferentes maneras, a veces generando críticas o incluso envidia. El escrutinio constante puede ser agotador, y es natural que ante tanta atención, surjan interpretaciones diversas e incluso, a veces, infundadas. Pero en este vídeo queremos ir un paso más allá de la simple crítica o el halago. Queremos intentar entender esas capas de misterio que a menudo rodean a las figuras públicas, y especialmente a alguien como Can Yaman, que ha mantenido un cierto aura de enigma. Se ha hablado mucho de su proceso creativo, de su dedicación a los personajes. Sin embargo, a veces, la forma en que se comunica sobre estos aspectos puede ser un tanto esquiva. No es que sea deliberadamente confuso, sino que su forma de expresarse, o la forma en que los medios interpretan sus palabras, puede generar esa sensación de que hay un velo sobre la verdad completa. Por ejemplo, cuando habla de sus aspiraciones o de los desafíos que enfrenta, a veces sus declaraciones pueden ser interpretadas de formas muy distintas por diferentes personas. Y es en esas grietas de interpretación donde nacen los misterios, donde la imaginación del público llena los huecos.
Una de las cosas que más ha llamado la atención en los últimos tiempos es la evolución de su imagen y su presencia en redes sociales. Ha pasado de ser un actor centrado en su trabajo a una figura que también utiliza su plataforma para interactuar con sus fans, compartir fragmentos de su vida y a veces, lanzar mensajes que pueden ser interpretados de múltiples maneras. Estas interacciones, por muy bien intencionadas que sean, a veces pueden abrir la puerta a teorías conspirativas o a especulaciones sobre sus verdaderas intenciones. ¿Está jugando un juego con sus seguidores, o simplemente está siendo auténtico en un mundo donde la autenticidad es difícil de encontrar? También es importante considerar el factor cultural. Can Yaman es un embajador de la cultura turca en el mundo. Sus éxitos han abierto puertas a muchas otras producciones turcas, y esto es algo que a menudo se pasa por alto cuando nos centramos en los detalles más personales de su vida. Pero este éxito a gran escala, esta proyección internacional, también lo pone en el punto de mira de una forma diferente. Las expectativas sobre él son enormes y cualquier tropiezo, cualquier duda, se magnifica. Vamos a desgranar algunas de estas teorías y rumores que han circulado. Por ejemplo, se ha especulado sobre su proceso de selección de proyectos. ¿Realmente él tiene el control total, o hay fuerzas externas influyendo en sus decisiones? ¿Hay acuerdos o contratos que no se hacen públicos y que dictan su trayectoria? Estas son preguntas legítimas que surgen cuando vemos que un actor con tanto potencial toma direcciones que a veces parecen inesperadas. Y es precisamente por eso que queremos investigar, buscar fuentes, y tratar de arrojar luz sobre lo que podría estar sucediendo detrás de escena. Otro punto que ha generado debate es su relación con el público. Por un lado, tiene una base de fans extremadamente leal y apasionada. Por otro lado, también ha enfrentado críticas, a veces duras, por su comportamiento o por sus declaraciones públicas. Esta dualidad en la percepción es fascinante. ¿Cómo se reconcilian estas dos visiones tan opuestas? ¿Es posible que la imagen pública que proyecta no sea del todo fiel a la persona que es? El misterio aquí radica en esa desconexión aparente, en cómo un mismo individuo puede generar reacciones tan dispares. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la influencia de las redes sociales en la creación y perpetuación de estos misterios. Un comentario inocente, una foto compartida sin doble intención, puede ser magnificado y transformado en una teoría compleja por la mente colectiva de Internet. A veces, la propia fama de Can Yaman parece atraer estas narrativas, como si su figura fuera un imán para lo desconocido. Hoy hemos intentado ir más allá de los titulares sensacionalistas y los rumores infundados. Hemos buscado desentrañar los hilos de ese misterio que rodea a Can Yaman, ese aura de lo desconocido que parece acompañar a su fulgurante carrera. Hemos visto cómo su vida personal, sus decisiones profesionales y su interacción con el público han sido objeto de intensa especulación, a menudo alimentada por la propia dinámica de la fama y las redes sociales. Hemos explorado cómo su carisma, su éxito internacional y hasta su manera de comunicarse pueden ser interpretados de múltiples formas, generando esa sensación de que hay más de lo que vemos a simple vista. El misterio, al final, a menudo reside en las preguntas sin respuesta, en las interpretaciones que dejamos que nuestra propia imaginación complete. Y ahora, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí me ha gustado prepararlo. Hemos tocado puntos clave sobre el enigma que a veces rodea a Can Yaman, desde las especulaciones sobre su vida personal hasta los debates sobre su carrera y la percepción pública. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Han notado ustedes mismos este halo de misterio alrededor de Can Yaman? ¿Tienen alguna teoría propia o alguna experiencia que quieran compartir? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido fascinante para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces. Cuídense mucho.